Muy por debajo de la superficie de la tierra, bajo el flujo de uno de los ríos más icónicos de la historia, la Biblia nos dice que algo está atado. No es una leyenda ni una metáfora, sino 4 ángeles poderosos reales retenidos por Dios mismo, esperando el momento exacto en el tiempo. No un año ni una década, sino a la hora, día, mes y año designados. Apocalipsis capítulo 9, versículo 14 dice: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Estos no son mensajeros de paz, no son portadores de esperanza. Su liberación marcará uno de los momentos más aterradores de la historia humana, la muerte de 1/3 de la humanidad. ¿Quiénes son? ¿Por qué están atados? ¿Y qué ocurrirá cuando sean al fin desatados? Estaremos viendo este tema en 3 videos donde exploraremos uno de los misterios del fin de los tiempos más ocultos y perturbadores de la Biblia y una profecía que conecta el Génesis, el mundo antiguo, el libro de Enoc y el último toque de trompeta del Apocalipsis. Prepárate para un viaje a través de las profundidades de las Escrituras, la guerra espiritual y el plan en desarrollo del juicio divino. ¿Quiénes son los ángeles encadenados en el río Éufrates? La Biblia revela un misterio oculto. Comencemos. El libro del Apocalipsis es un tapiz divino, con símbolos tejidos, números, visiones celestiales y convulsiones terrenales. Cada palabra está cargada de peso profético y cada imagen dice mucho. Pero entre sus muchas escenas apocalípticas, un pasaje destaca, inquieta, da escalofrío y es muy misterioso. Apocalipsis capítulo 9, versículo 13 al 15. El sexto ángel tocó la trompeta y una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Vamos a hacer una pausa aquí. Esto no es una poesía alegórica, no es un lenguaje simbólico abierto a amplia interpretación. Esto es un anuncio profético directo de un juicio próximo ejecutado por 4 seres específicos y nos dicen algo asombroso. Esos ángeles están atados, encadenados, retenidos, están confinados a una ubicación geográfica, el gran río Éufrates, que están a punto de liberarse en un momento preciso, no solo en un año o en una era, sino literalmente a la hora, día, mes y año. Esto habla de intencionalidad, habla de un calendario divino, una cuenta regresiva que ya está en marcha. No están sueltos, no están libres deambulando, están encarcelados esperando la liberación divina. ¿Y qué ocurre cuando estos al fin sean sueltos? Matarán a una tercera parte de la humanidad. Este es un juicio masivo de alcance global, el tipo de devastación que no se veía de los días de Noé. Pero hay algo aún más profundo. En la Biblia, los ángeles santos de Dios nunca se describen como ángeles encarcelados, sino se describen como mensajeros, ministros, guerreros, se mantienen en la presencia de Dios y van a donde son enviados y ejecutan su voluntad sin resistencia. Pero estos ángeles que estamos hablando están atados, lo que implica desobediencia, rebelión o peligro. Los ángeles atados solo aparecen en contextos muy específicos, siempre implicando juicio, pecado y contención divina. Así que surge la pregunta de forma natural: ¿quiénes son estos 4 ángeles? ¿Por qué están encarcelados? ¿Qué pasó en el pasado? ¿Eso merecía una futura liberación tan aterradora? ¿Podrían ser la misma clase de seres de la que habla Pedro y Judas? ¿Ángeles que pecaron y ahora están reservados para el juicio? ¿O existe una historia aún más antigua, una historia que se remonta hasta el inicio de la caída del hombre, una historia que ya se oculta en las sombras del Génesis? Para entender quiénes podrían ser estos ángeles encarcelados en el Éufrates, necesitamos retroceder hasta los primeros días de la historia humana. Antes del diluvio, antes de Abraham, antes de la ley o los profetas, hubo un momento extraño y controvertido entremetido en el Génesis capítulo 6, versículo 1, 2 y 4. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Habían nefilines en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Esos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre.
A lo largo de la antigua tradición judía y confirmados por el pensamiento cristiano primitivo, estos son seres angélicos, vigilantes celestiales que abandonaron su posición celestial y cruzaron un límite prohibido. Hicieron lo que nunca se permitió, tomaron esposas humanas y tuvieron descendencia, los Nefilim, una raza de gigantes violentos y corruptos. No eran solo amenazas físicas, era una contaminación espiritual de la raza humana, un linaje híbrido, un asalto directo al diseño original de Dios para la creación. El resultado, Génesis capítulo 6 versículos 5 al 7. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Esta rebelión angelical ayudó a provocar el diluvio, el juicio más severo sobre la humanidad hasta ese momento. Pero ¿qué pasó con los ángeles que hicieron esto? ¿Eran libres? ¿Fueron destruidos? El Nuevo Testamento nos da la respuesta en Judas capítulo 1 versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino los arrojó al infierno y los entregó a cadenas de tinieblas para que se reservaran al juicio. Esos son algunos de los versículos más específicos y aterradores sobre ángeles caídos de toda la historia. Vamos a desglosarlo. Salieron de su morada adecuada, rechazando sus límites divinos. Dios respondió aprisionándolos, no temporalmente, sino en cadenas eternas bajo la oscuridad. Su ubicación, un lugar tan severo que recibió el nombre de Tártaro, un término griego que a menudo se asocia con el abismo más profundo del inframundo. Esto significa que la Biblia describe claramente una categoría de ángeles caídos, no demonios vagando libres, sino rebeldes, encarcelados y encerrados esperando el juicio final. Y aquí está la conexión. ¿Estarán relacionados los 4 ángeles del Apocalipsis 9 que están atados bajo el Éufrates con este mismo grupo de ángeles de Génesis 6? No son libres, sino que están atados, como mencionan los ángeles en Judas y Pedro. Están esperando un juicio específico y cuando son liberados no ministran misericordia, sino que matan a 1/3 de la humanidad. Esto no es el trabajo de los santos ángeles de Dios, es el desatamiento de la ira de Dios. Así que, aunque la Biblia no nombra a esos 4 ángeles, el contexto deja claro que son ángeles caídos que cometieron una grave rebelión y que estaban obligados a ser juzgados y algún día serían librados. No para redimirlos, sino para destruir. Y el libro de Apocalipsis nos dice exactamente cuándo llegará su hora. El lugar mencionado en el Apocalipsis no es aleatorio, es muy específico, liberar, dice, a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates, Apocalipsis 9:14. ¿Por qué el Éufrates? Esto es más que un río, es uno de los ríos más significativos de todas las escrituras. Apareciendo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, actúa como una especie de eje geográfico y espiritual. Génesis capítulo 2 versículo 14 dice: el cuarto río es el Éufrates. El Éufrates, uno de los 4 ríos que fluyen desde el Edén para el diseño original de la creación de Dios, comienza como un río de vida y belleza que fluye desde el paraíso que Dios plantó para la humanidad, pero con el tiempo el Éufrates se convirtió en algo completamente distinto. Evoluciona de un río de bendiciones a un río de división, conflicto y juicio. En la Biblia, el Éufrates suele servir como línea divisoria, tanto física como espiritual. Era la frontera oriental de la tierra que Dios prometió a Abraham, Génesis 15:18, y separó a Israel del poderoso enemigo, los imperios de Asiria, Babilonia y Persia. Marcaba el límite de la herencia del pacto frente al dominio de las naciones paganas, así que cuando la Biblia habla de ángeles atados al Éufrates, puede simbolizar fuerzas restringidas justo más allá del límite del pueblo del pacto de Dios esperando romper el paso. Jeremías 46:10 dice: mas ese día será para Jehová, Dios de los ejércitos, día de retribución para vengarse de sus enemigos, y la espada devorará y se saciará y se embriagará de la sangre de ellos, porque sacrificio será para Jehová, Dios de los ejércitos, en tierra del norte junto al río Éufrates. Aquí el Éufrates es el lugar de la venganza, un campo de batalla donde se derrama juicio contra las naciones rebeldes. Y de nuevo en Apocalipsis capítulo 16 versículo 12 dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente.
En los últimos días, el Éufrates se secará, despejando el camino para los reyes invasores, lo que prepara el escenario para el conflicto mundial final llamado Armagedón. Así que vemos un patrón. El Éufrates comienza como un río del paraíso, se convierte en un límite de pacto y rebelión y luego se transforma en un canal de juicio e invasión. Podría ser que el Éufrates no sea solo un lugar histórico, sino también una línea de fractura espiritual, un lugar donde los decretos del cielo se enfrentan a los reinos de las tinieblas, un portal o una prisión donde las fuerzas rebeldes permanecen atadas hasta la hora de la liberación. En la antigua creencia mesopotámica, la propia región del Éufrates, se pensaba que el inframundo tenía puertas y ríos que se separaban dimensiones, mientras que basamos la teología en la mitología. Es intrigante que la profecía bíblica se solape con estas antiguas visiones de manera estratégica. Dios pudo haber elegido deliberadamente el Éufrates como una barrera simbólica y literal. Es el umbral divino, la última línea antes de que se desate el caos. Así que cuando el Apocalipsis dice que 4 ángeles destructivos están atados al Éufrates, eso indica más que la ubicación, significa que estas fuerzas están restringidas justo más allá del límite de la civilización humana, contenidas en el límite entre la gracia de Dios y el juicio de Dios. Y cuando se liberen, se abrirán las compuertas de la ira. Volvamos a la inquietante frase de Apocalipsis 9:15. Y los 4 ángeles fueron liberados que estaban preparados para una hora, un día, un mes y un año para matar a la tercera parte de los hombres. Fíjate en la precisión aquí. Esos seres no estaban simplemente atados y olvidados, fueron preparados intencionalmente, reservados para este momento exacto de la historia. La hora, el día, el mes y el año. Ni temprano ni tarde. Juicio divino a tiempo. Estos 4 ángeles tienen la misión y es aterrador liderar un evento que se resuena en la muerte de 1/3 de la humanidad. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son? No se les llama mensajeros ni siervos de luz. No se les ve en el cielo alabando a Dios. Son atados peligrosamente y usados como instrumentos de ira. En el próximo video exploraremos las 2 interpretaciones principales. Número 1, los vigilantes, que vamos a sacar esto del libro de Enoc, aunque no forma parte del canon bíblico. El libro de Enoc ofrece una visión del pensamiento judío antiguo y se menciona explícitamente en Judas capítulo 1, versículo 14 al 15 y que le da cierta revelancia profética. Y también vamos a mirar principados del juicio. Esta es la segunda posibilidad. Se basa en Daniel capítulo 10 y capítulo 12, donde encontramos los principados espirituales. Daniel 10:13. Así que hasta la próxima.